Recordar un poco de lo que hablamos la vez pasada. En la clase anterior hablamos del ACV o SB, como dije, el término más utilizado ahora, enfermedad cerebrovascular, que no es un accidente, es una serie de procesos eh, fisiopatológicos que llevan a la interrupción del flujo sanguíneo, ¿verdad? Eso dijimos la vez pasada, que hablamos de la enfermedad cerebrovascular porque es una enfermedad frecuente. La tercera causa dijimos que es de muerte, produce mucha discapacidad. Tenemos dos tipos: la interrupción del flujo sanguíneo por un coágulo o por una placa, que es el isquémico, que es el más frecuente. Dijimos que el 85% de los ACV son isquémicos, el 15% es hemorrágico, que es por la ruptura de un vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso, verdad? Y dijimos que la causa más frecuente de la ruptura de un vaso sanguíneo es la hipertensión arterial, cuando es un vaso sanguíneo profundo. Eh, y bueno, esa hemorragia obviamente produce una presión, esa acumulación de sangre en los vasos, y al final puede provocar también eh, edema, una isquemia también, ¿verdad? Hablamos de la penumbra isquémica. ¿Se acuerdan que dije que esa zona alrededor de la zona infartada del ácido isquémico, la penumbra es la zona que está alrededor de la zona infartada, que es la que podemos salvar con el tratamiento trombolítico o trombectomía? Trombolítico es un tratamiento con medicamento que se llama RTPA, el activador tisular plasminógeno recombinante, que es un medicamento que lo que hace es romper el coágulo, ¿sí? Que se pone por la vena, y eso en clínica médica van a ver mejor. Y el otro es meter un dispositivo, un catéter, y restablecer el flujo, así como un plomero, ¿verdad? Liberar ese coágulo, ¿verdad? La trombectomía. Y eso podemos revertir. Entonces, esa penumbra isquémica podemos evitar que se vuelva una zona infartada, ¿sí? Eh, Hablamos que la falta de oxígeno que llega por la sangre, lleva oxígeno, dijimos, y la falta de oxígeno provoca que no se pueda, no se pueda el oxígeno transformar en ATP. Entonces la bomba de sodio potasio no funciona, ingresa agua por ósmosis, siguiéndole al sodio, que es más intracelular. Entonces produce un edema citotóxico, ¿verdad? Eso es lo que se ve en la resonancia, en la secuencia de difusión, dijimos, que es una secuencia de resonancia que es muy importante para la ACV isquémico. Lo que mide es la difusión de agua. Entonces, dentro de la célula, y se ve blanco, hiperseñal. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema ya, empezando lo vascular, una causa también. Sí, dime, escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Bueno, el compañero parece que quiso hablar y se fue su señal, ¿verdad? Eh, Voy a cargar ahorita mi batería un rato. Ok, ahí estamos. Bueno, eh, fisiopatología. Hoy daremos la clase sobre esclerosis múltiple. Eh, Esta es la agenda, vamos a la introducción, la epidemiología, los factores de riesgo, de protección, la fisiopatología propiamente. Las formas clínicas, corto eso porque eso más para allá el año que dé en clínica médica. Formas clínicas de diagnóstico y tratamiento, vamos a hablar un poquitito. Ok, la esclerosis múltiple eh, se caracteriza, ¿verdad?, por una desmielinización. Es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué significa desmielinización? La característica principal de la esclerosis múltiple es la desmielinización, o sea, la mielina que recubre los axones del sistema nervioso central, del sistema nervioso central, es destruida, y eso afecta las señales nerviosas.
Primer punto, es una enfermedad que hay desmielinización, como dice ahí, es una enfermedad inflamatoria. La inflamación significa que hay una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Mediada por células T, donde la inflamación en esta enfermedad juega un papel crucial, ¿sí? Es crónica, obviamente, que es una enfermedad, vamos a decirlo así, que no tiene aún cura, ¿sí? Y vamos a hablar enseguida de los factores que llevan a esta enfermedad a que se pueda ocurrir, ¿verdad? Entonces, hay un proceso inflamatorio que provoca la lesión de la mielina, como les dije, eso se llama desmielinización. Afecta además los oligodendrocitos y los axones en grados variables. Antes se decía que era una enfermedad solamente desmielinizante. Actualmente se sabe que aparte de eso es lo principal, pero también se ve afectación axonal. Entonces, los axones también se afectan la parte de la cobertura, que es la mielina, también los axones. Por eso se dice también últimamente que no es solo una enfermedad inflamatoria, también se le dice degenerativa, porque al lesionar los axones, ahí genera ya un proceso neurodegenerativo. Entonces, se habla de una enfermedad inflamatoria y degenerativa actualmente, es el concepto más actual. La persona generalmente está predispuesta genéticamente, ¿verdad? Tiene una predisposición genética, entonces ya viene de fábrica con esa predisposición. Esa persona cuando se le expone a determinados factores externos, eso lleva esa combinación de una persona predispuesta genéticamente con la exposición a un determinado agente externo que ocurre el proceso inflamatorio autoinmunitario, ¿sí? Y los síntomas, igual que en el ACV, que hablamos la vez pasada, dependen de qué zona está afectada, ¿verdad? Del sistema nervioso central. Si se afecta la zona occipital, va a haber problemas de la vista, si se va, problemas motores van a ser más frontales, conductuales más frontales, más prefrontal, sensitivo si es zona parietal y así, ¿sí? Las primeras descripciones de esta enfermedad eh, ya se dieron hace varios años con Robert Cardwell, pero el que más habló de esta enfermedad y habló y le puso el nombre de esclerosis en placas fue Jean-Martin Charcot, ¿verdad? El padre de la neurología moderna en Francia, en el Hospital Salpêtrière, París. Eh, Charcot, neurólogo, eh, que también abrió la primera cátedra de neurología en el hospital. Ellos, no sé, si ustedes leen, van a ver que anteriormente los médicos, aparte de hacer su atención clínica con los pacientes, también ellos podían hacer autopsia. Entonces, él revisaba a estos pacientes, comenzaba a veía a los familiares si podía hacer una autopsia a los pacientes que fallecían de determinada enfermedad. Y entonces él comenzó a notar que estos pacientes que tenían estos cuadros, que él no sabía por qué ocurría, tenían zonas muy duras, endurecidas del cerebro y médula, ¿sí? Esta es la imagen que él mismo dibujó. Esas zonas endurecidas de la médula del cerebro eran como placas. Y esclerosis significa endurecimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de esclerosis estamos hablando de un endurecimiento. Y en forma de placas, es que significa que tiene en múltiples lugares de la médula y el cerebro había zonas duras, ¿verdad? Entonces le llamó a esta enfermedad no esclerosis múltiple, sino esclerosis en placas. Y a partir de ahí se empezó a estudiar la enfermedad. La epidemiología, 2,3 millones de personas tienen esclerosis múltiple en el mundo. La prevalencia varía mucho, van a haber de 0,8 a 38 casos por 100.000 habitantes. Eso depende de qué zona estemos hablando. Hay un gradiente norte-sur, o sea, la prevalencia es mayor en países del norte que del sur. Se cree que tiene influencia genética, aparte de la exposición solar, ¿verdad? Y también la higiene. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver la higiene? Cuando se cree, una de las teorías también en esta enfermedad es que el, el niño, al no ser expuesto a virus, bacterias, su, su sistema inmune no está tan bien desarrollado, no madura,
Entonces, está más predispuesto a enfermedades autoinmunes en la adultez. Entonces, estos países de primer mundo, donde la higiene es vamos a decir, estricta con los niños, los bebés, niños y compañía, entonces se cree que también eso favorece a que su sistema inmunitario no esté tan maduro. Entonces, también favorece, aparte de la exposición solar y la influencia genética, ¿sí? Entonces, hay zonas geográficas de mayor prevalencia y hay zonas de menor prevalencia. Profe, Dime, ¿qué tiene que ver el sol? la exposición solar, Sí, muy importante porque, ¿por qué es importante los rayos ultravioletas, Jimena? para Porque la se dice vitamina que, D, ok, ahí ya me está respondiendo. La vitamina D, ¿cuál es la función de la vitamina D? ¿Quién me puede decir? para los huesos ¿Qué más? Escucho. y ¿Por para qué la para los piel. huesos? Decime, o sea, un poquito más. Para la absorción de calcio, ¿verdad? Y fosfato, ¿verdad? Sí, sí. Favorece, entonces hablemos así, más por con propiedad, Jimena. Me gusta contar, pero decímelo. La vitamina D ayuda, facilita la absorción intestinal de calcio y fosfato, ¿verdad? Que son dos minerales muy importantes para la formación del hueso y los dientes. Para la homeostasis del calcio a través de junto con la hormona PTH, ¿verdad? La paratormona. ¿Está bien? Pero también tiene una función inmunológica súper importante, Jimena, la vitamina D, ¿verdad? La vitamina D modula el sistema inmune, ¿verdad? Ayuda a reducir la inflamación, ¿verdad? Mejora el sistema inmune contra la invasión o sea, de infecciones. Se dice que regula la respuesta inmunitaria adaptativa y previene enfermedades autoinmunes. O sea, la vitamina D es extremadamente importante y su función inmunológica se conoce hace varios años. Entonces, se vio que en los pacientes con esclerosis múltiple el dosaje de vitamina D suele ser muy bajo, ¿sí? No es la única causa, Jimena. No vamos a decir, si el paciente tiene esclerosis múltiple y su vitamina D está normal, no es que no tenga esclerosis múltiple. Es uno de los factores también que influyen. Pero eso sí está bien demostrado, Jimena. Pero hay un tema que voy a hablar enseguida que está más fuerte actualmente, hace creo que 2 años más o menos, también científicos que se dedican a investigar este tema encontraron una alta asociación con un virus. ¿Quién sabe? Hay un virus ahora que está en la mira. Se dice que ese virus, que gran parte de la población está expuesta a ese virus y tiene anticuerpos contra ese virus porque muy frecuentemente nos infectamos con ese virus, pero eh, se está debatiendo mucho que ese es el gatillo, el que despierta realmente esta enfermedad en personas con susceptibilidad genética, Jimena. ¿Qué virus es? ¿Quién sabe? Este Ibar no es, Mira, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. Más frecuente en mujeres, ¿sí? Como casi todas las enfermedades autoinmunes, esta enfermedad afecta más mujeres que varones y principalmente jóvenes, ¿verdad? La enfermedad ataca a personas de entre 20 y 40 años principalmente. No quiere decir que no existan niños. Hay esclerosis múltiple también en menores de 20 años y también esclerosis múltiple de inicio tardío, decimos, ¿verdad? Que puede empezar, pero es muy raro. Tengo una paciente solamente que dudé muchísimo para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple y tenía, cuando le hice el diagnóstico hace 5 años, 50 y pico tenía, 53, 54 años por ahí. Ignorando los accidentes, ¿verdad? De tránsito, la primera causa de discapacidad en adulto joven, ¿sí? Dijimos que la ACV es la primera causa de discapacidad en el adulto mayor, pero en el adulto joven, yo soy adulto joven, ¿verdad? Ustedes también ya son adultos jóvenes, creo, ¿o no? ¿A partir de qué edad empieza
decir adulto joven, ¿a partir de cuándo? ¿Quién me puede investigar ahí un ratito en ChatGPT o en Google? Bueno, la primera causa de discapacidad en el adulto joven es la esclerosis múltiple, sacando los accidentes de tránsito, ¿sí? Díganme, no va a poder cortarme si alguien sabe que a partir de qué edad es adulto joven. Y en este video, Profe, de dime. 25 a 44 es adulto. Ustedes son, algunos todavía no, no, entonces la mayoría no son son todavía. ¿Y que ustedes que son adolescentes? Ay, ñe. Todavía no se le formó totalmente el lóbulo frontal, porque hasta los 25 años se forma el lóbulo frontal, ¿sí? Si es que todavía pueden ayudar mucho al lóbulo frontal. Lo frontal es la zona que, por último, se desarrolla totalmente. Bueno, factores de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple es, como dijimos, ahí tenés, Jimena, la respuesta, la luz solar es poca exposición. Ustedes saben que hay zonas del mundo, geográficas en el mundo, que tienen pocos meses en el año sol, ¿sí? Luz solar. Entonces, van a ver que en esa zona hay entonces, déficit de vitamina D en una parte de la población, ¿verdad? Ese déficit de vitamina D, como no puede regular el sistema inmune, favorece que esa persona esté más susceptible. El tabaquismo también favorece a la aparición de un factor de riesgo para la enfermedad de esclerosis múltiple, ¿sí? Y también el virus, como ustedes dijeron, de Epstein-Barr, ¿verdad? Hay también factores de protección. Vamos a entrar primero en los factores de protección. Como todos saben, ¿verdad? La genética es extremadamente importante en la mayoría de las enfermedades. Hay genes que nos ayudan, nos protegen contra esta enfermedad y hay genes que son factores de riesgo para la enfermedad, ¿sí? Eso no podemos por lo menos cambiar. Ambientales de protección, aunque no lo crean, el tabaco oral, ¿verdad? Se dice que es un factor protector, ¿verdad? La infección por citomegalovirus, justamente porque parece que compite con el Epstein-Barr, la infección por citomegalovirus protege, ¿sí? Lo mismo que la exposición a los rayos UV por el tema de la vitamina D y la cafeína, ¿eh? El café. Cafeína también es un factor protector. Factor de riesgo ambiental, tabaquismo, como ya vimos, la infección por Epstein-Barr. Se vio que los anticuerpos contra el Epstein-Barr están aumentados en la mayoría, en más del 90% de los pacientes con esclerosis múltiple. El déficit de vitamina D, la obesidad infantil, ¿verdad? Principalmente niños obesos tienen más tendencia a enfermedad autoinmune, la adultez, que ustedes saben que el tejido adiposo es proinflamatorio, ¿verdad? Y la ingesta elevada de sal. Ustedes ven ahí, ¿qué es lo que significa? Si él está todavía medio perdido, ¿en qué es lo que significa desmielinizante? Ustedes van a ver ahí una neurona. Ven la neurona, acá está el cuerpo celular, el soma, acá está el axón con las dendritas y lo que recubre el axón se llama mielina, un esfingolípido. ¿Qué pasa? Esta mielina, ven ahí, se destruye, se daña y eso se llama desmielinización. Cuando la mielina está dañada, se desmieliniza la neurona y comienza a no poder pasar el impulso nervioso hacia las dendritas. Entonces hay un bloqueo de conducción. Se vio que esta desminización, ¿verdad? Esta neurodegeneración posterior, que dijimos, empieza a esta mielina a afectarse, luego también afecta el axón y el soma al final. Por eso se dice que también es desmielinizante y degenerativo. Comienza a degenerar y se vio que hay zonas en el cerebro donde la paciente con esclerosis múltiple donde hay gliosis, ¿verdad? La gliosis es como una cicatriz, ¿verdad? Entonces hay muerte neuronal también. Entonces, eso es lo que se vio en la microscopía. Obviamente hay inflamación, desminización, injuria axonal, gliosis, astrocitosis. Bueno, vean este video también. Ahí ven las placas que puede ver en el cerebro o médula o en el nervio óptico, ¿sí? Son los tres lugares que más afectan esta enfermedad: cerebro, médula y nervio óptico.
Esos son los lugares que usted tiene que saber que afecta la esclerosis múltiple, ¿sí? Cerebro, médula y nervio óptico, ¿sí? Y puede ser en momentos distintos, qué sé yo. El paciente viene por una placa, por una lesión cerebral, a los 2 meses hace una lesión en la médula, una mielitis, ¿verdad? Y después de un año hace una neuritis óptica, una lesión en el nervio óptico, ¿sí? O puede venir una lesión en el nervio óptico y en la médula. Hace en el mismo momento hace una inflamación en el nervio óptico y médula. ¿Qué pasa si viene un paciente y en el mismo momento vemos lesiones todas en el mismo tiempo de cerebro, médula, nervio, afecta todo el sistema nervioso central en un mismo momento? Y en un niño, piensen en ADEM. ADEM no es esclerosis múltiple, son las siglas de una enfermedad que se llama encefalomielitis diseminada aguda. ADEM puede verse posterior a una infección viral, ¿verdad? Y generalmente más frecuente en niños. Es un proceso monofásico. ¿Y acá por qué hablo de eso? Porque la esclerosis múltiple no es monofásico, no es como el Guillain-Barré que te da una vez y nunca más. Es una enfermedad crónica, dijimos. Entonces, es una enfermedad recurrente, una enfermedad que por definición necesita la presencia de dos o más brotes, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida aquí lo que son brotes. Bien, para ver más una animación donde muestra la conducción normal y cuando la mielina se daña, como se las placas de esclerosis múltiple alteran las señales nerviosas, ¿verdad? Y eso provoca los síntomas. Entonces, vamos a hablar acá de la fisiopatología. Para que tenga el paciente esclerosis múltiple, tiene que tener factores genéticos, ¿verdad? De riesgo, como vimos, una susceptibilidad genética, sumado a los factores ambientales que van a actuar como gatillo. El virus, el Epstein-Barr, el déficit de vitamina D, eso provoca una autorreactividad. El sistema inmune eh, se vuelve reactivo contra la mielina y los oligodendrocitos. Entonces se libera macrófagos, monocitos, citocinas, eso con la pérdida de la autotolerancia, o sea, el cuerpo comienza ustedes saben que todas las células inmunes al pasar por el timo son como marcadas, ¿sí? Tiene una marca que hace que, que se reconozcan a las células cuando pasa por la sangre y que el cuerpo diga, bueno, estos somos todos del mismo equipo. No nos vamos a atacar acá, no nos vamos a entendernos, ¿verdad? Tiene una marca. Y esa pérdida de esa marcación que ocurre normalmente en ciertas partes del sistema inmune hace que ocurra un ataque, ¿verdad? Del sistema inmune, por eso dice que autoinmune. El sistema inmune contra su propio amigo, contra que la mielina, ¿verdad? Que es parte de su equipo, ¿verdad? Entonces, pues, hay una pérdida de la autotolerancia, hay una autorreactividad, linfocitos TCD4 que se activan, ¿verdad? Y invaden el sistema nervioso, ¿sí? No la periferia, es una enfermedad del sistema nervioso central. Este cuadro autoinmune es una enfermedad propia del sistema nervioso central. Esclerosis múltiple no afecta a nervios periféricos, ¿sí? Las formas clínicas. Hay una forma clínica que es el síndrome clínico aislado, se llama OSIS, síndrome clínico aislado. O sea, es el primer episodio clínico, ¿verdad? De un proceso inflamatorio desminimizante. Por ejemplo, una neuritis óptica. El paciente va a venir con visión borrosa, ¿verdad? El oftalmólogo va a ser probablemente el primero que le vea y le va a decir, tienes que ir a un neurólogo porque tu cuadro no es oftalmológico puramente, es una inflamación del nervio óptico y eso ya es para el neurólogo, ¿verdad? El neurólogo, generalmente nosotros le recibimos al paciente, vemos que el paciente te refiere que ve borroso, no ve bien los colores, generalmente es de un solo lado del ojo, o sea, es un ojo generalmente afectado, no es los dos a la vez, generalmente un nervio óptico, eh, o puede ser una lesión del tronco del encéfalo en un paciente entre 20 y 40 años. Probablemente yo no piense en vascular que sea una ACV, a pesar que puede ser también una ACV, ¿por qué no?
Pero un paciente joven entre 20 y 40 años, el riesgo de placas de ateroma es más difícil, ¿verdad? O el paciente viene por una mielitis, ¿verdad? Una inflamación de la médula, entonces va a tener problemas para caminar, va a tener dificultad para orinar, para ir de cuerpo y va a tener un nivel sensitivo. El paciente no va a sentir de un nivel para abajo el tronco. Si es el primer episodio, le llamamos síndrome clínico aislado. ¿Eso ya es esclerosis múltiple? No. Por más que yo tenga la imagen que me muestra una inflamación en el nervio óptico y veo que el paciente tiene entre 20 y 40 años, es mujer, eh, no voy a decirle tenés una esclerosis múltiple ni nunca. ¿Por qué? Porque el cuadro es un cuadro clínico aislado. Entonces, pero nosotros podemos ver el riesgo que tiene este paciente o esta paciente en desarrollar en el futuro esclerosis múltiple. Por eso le clasificamos el síndrome clínico aislado en alto o bajo riesgo. Tiene su criterio para decir alto o bajo riesgo. Voy a mostrarle enseguida. El, la esclerosis múltiple ya diagnosticada, el 80% de la esclerosis múltiple es recurrente remitente, RR. ¿Qué significa eso? El paciente tiene episodios recurrentes, como le dije, episodios recurrentes. Dijimos que una enfermedad que no es monofásica tiene episodios recurrentes. Y estos episodios como inflamatorios suelen mejorar, ¿sí? Por eso se dice recurrente remitente. Remiten, mejoran al inicio, pero si el paciente no se trata, el cuadro con el tiempo ya no va a mejorar. Caso típico es el paciente que viene a mi consultorio con esa neuritis óptica. Yo le pregunto, ¿no tuviste ya algo similar antes? Y no, en el ojo no, pero sí yo tuve una vez que un problema, pero eso era mi columna. Espera un ratito, ¿cómo que la columna? Yo tuve, doctor, una vez la pierna izquierda, yo no sentí, por un mes más o menos estaba anestesiado y no tenía fuerza. Y fui a un masajista y mejoró. Mejoró, doctor, y yo ahora camino bien otra vez. Es importante no ese dato, Jimena. Sí, profe, porque, Oh, porque no era una enfermedad monofásica, entonces puede aparecer en otro lado después. claro, probablemente ese cuadro que tuvo el paciente que dice que es la columna, probablemente ya se fue una mielitis que el paciente tuvo hace un año atrás. ¿Qué pasa? Y me vas a decir, pero ¿el masaje le mejoró? No. Los cuadros autoinmunes inflamatorios generalmente remiten, mejoran con el tiempo, sin hacer nada, sin usar corticoides, mejoran solo. Entonces, muchos pacientes por eso tardan en consultar. Porque dice, yo dejé nomás así, mi visión después mejoró, te dice el que tuvo, por ejemplo, ya una neuritis óptica, al mes mejora porque se desinflama, porque el cuerpo actúa cuando ve que hay inflamación, el cuerpo quiere desinflamar. Entonces, eso es el cuadro típico. Entonces, ese paciente que me dice que ya tuvo un cuadro de debilidad de la pierna que, no, que recuperó en un mes, yo ya pienso, este es una esclerosis múltiple remitente recurrente, ya tuvo dos episodios, en lo que él refiere que fue la espalda hace un año, y ahora viene con la neuritis óptica. Son dos brotes. Con dos brotes yo puedo hacer diagnóstico, Jiménez. Progresiva es más raro. Una forma clínica rara es la progresiva. Una esclerosis múltiple que desde el inicio no remite, no mejora. La persona desde que empieza su enfermedad nunca mejora y va teniendo cada vez más discapacidad. Pero también puede progresar desde una esclerosis múltiple recurrente, remitente, como dije. Si no se trata, se va a volver secundariamente progresiva. Porque si no se trata, el paciente al comienzo va a mejorar, va a tener esa brote mejora, pero después en el tercer brote, más o menos ya la secuela que va a quedar en la médula o en el cerebro o en el nervio óptico, ya va a quedar también clínicamente. El paciente ya no va a recuperar totalmente y se va a quedar una forma secundaria progresiva, se llama. Este no es una forma clínica, pero algunos lo mencionan siempre, que se llama síndrome radiológico aislado. ¿Qué pasa con estos pacientes? Son pacientes que no tienen ningún síntoma, no presentan neuritis, mielitis ni nada en el cerebro, pero se hace la resonancia por una cefalea o por migraña, por algún motivo,
y encuentra el radiólogo que hace el informe que hay una lesión sugestiva de EM. Entonces, pero como no tiene brotes clínicos, no se puede decir que es una esclerosis múltiple. Entonces se pone síndrome radiológico aislado. A ese paciente yo le suelo, el paciente viene a veces desesperado conmigo porque lee el informe y el informe habla lesión desmielinizante, acotejar con el cuadro clínico, probable esclerosis múltiple, pone el radiólogo a veces, ¿verdad? Y eso el paciente lee y busca en internet y ya, escándalo. Entonces yo le digo, no, 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 no puedo hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple, no es una esclerosis múltiple por una mancha en el cerebro que a veces encontramos y no es esclerosis múltiple. Entonces se le llama síndrome radiológico aislado a esas manchas que son muy típicas de esclerosis múltiple, pero el paciente no tuvo brote clínico. Aquí está en la forma clínica una imagen muy interesante. El CIS es el paciente que tuvo un síndrome clínico aislado, un brote solo, puede quedar ahí. No todo paciente que tiene una neuritis óptica, un CIS, va a tener otro brote. Puede ser una neuritis óptica y nunca más tener nada al paciente. Por eso tenemos que ver si es de alto riesgo a evolucionar a M, que ya es acá, o queda como un CIS que probablemente sea un cuadro inflamatorio del nervio óptico y nunca más se vuelva a repetir. Eso podemos saber a través de métodos también auxiliares. La esclerosis típica, esclerosis múltiple típica es la recaída, tuvo acá su brote, recuperó otra vez, remisión. Recaída, ¿verdad? Pero aquí ya no recuperó totalmente, quedó ya una secuelita, ya no recuperó, no remitió totalmente. Y si tiene otro brote, cada vez que recupera menos, eso se llama secundaria progresiva. Hay una progresión de la discapacidad, ¿sí? Y un video también interesante. Ahí muestran el comienzo de recaída, remisión, pero con el tiempo comienza a dar secuela. Esta es la más frecuente, la recaída remisión o recidivante remitente, ¿verdad? 80% de los pacientes tienen este tipo de forma clínica. Luego está, como dije, el síndrome clínico aislado, que puede ser una neuritis óptica, una mielitis o un problema en el tronco, ¿verdad? Y una de las formas para ver si ese síndrome clínico aislado es de alto riesgo a evolucionar a esclerosis múltiple depende de la imagen. Jimena está ahí, ya que vos sos la que me está ahí conversando Sí, profe. conmigo. Si vos ves esta imagen, ¿verdad? ¿Y ahí te radiología del Del cerebro? No, cerebro todavía no. bueno, esto está en resonancia, ¿verdad? Acá está el hemisferio cerebral derecho, este es el hemisferio cerebral izquierdo. Esto blanco es el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales. Estas son placas. Mancha aquí, mancha aquí, mancha aquí, manchita aquí. ¿Ves, verdad? Sí, profe. Bueno, un paciente con un nervio óptico inflamado, una neuritis, y viene te dice que ve borroso. Le hace una resonancia, porque tenés que hacer una resonancia a ese paciente. Ves estas manchas. ¿Es un paciente con alto riesgo o bajo riesgo para evolucionar a M? ¿Qué pensás? De alto riesgo porque Sí, porque no tiene tiene, una muy bien, cicatriz. ¿Esos son porque cicatrices o tiene, no? son cicatrices, justamente. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué el paciente nunca tuvo síntomas de esta placa? Porque suele pasar eso. Los pacientes a veces vienen, ¿verdad? Con un cuadro que parece un síndrome clínico aislado, ¿verdad? O sea, que es un síndrome clínico aislado, pero al hacer la imagen encontramos varias placas que muchas veces son asintomáticas, pero ¿le damos valor a estas placas? Sí le damos valor, le damos valor a estas placas. Si mi Jimena, el mismo paciente con la visión borrosa, neuritis óptica, viene con una resonancia normal, ¿es de bajo riesgo o de alto riesgo? Bajo. Claro, eso es, así usamos, hacemos nosotros esta es la secundaria progresiva, el paciente que va teniendo empeoramiento gradual, ¿sí? Y la primaria progresiva es la que de inicio empeora, como le dije, que es la menos frecuente. Las formas clínicas, cómo el paciente puede presentarse a ustedes, son varias, ¿verdad?
cualquier, dijimos, zona del cerebro, médula espinal o nervio óptico puede estar inflamado. Si se inflama el nervio óptico, va a tener una neuritis óptica, se llama neuritis óptica. La neuritis óptica se caracteriza por ser unilateral. Como le dije, no es bilateral, es unilateral con una pérdida parcial de la agudeza visual. ¿Qué significa eso? No suele dar ceguera. Es raro que el paciente venga por o que dice, no veo nada en el ojo derecho, no veo nada, doctor, estoy desesperado, estoy ciego de ese ojo. Eso no es esclerosis múltiple. Eso yo iba a pensar en que, quién sabe, qué puedo pensar si el paciente te dice, bruscamente perdí la visión del ojo derecho o izquierdo. ¿Quién me ayuda? No puede tener una hemorragia que le esté presionando el nervio óptico o algo así. Hemorragia que le presione, como una ACV hemorrágico que presiona el nervio óptico. Sí, No, o un tipo, algo que le esté presionando su nervio óptico para que Aneurisma. vea. aneurisma difícil, no está en la zona. El nervio óptico por anatomía no pasa cerca de del polígono de Willis, donde es la zona que dijimos la vez pasada más común de aneurismas. Entonces, ¿Algún tumor? aneurisma que tumor va a presionar el nervio óptico y de a poco va a ir perdiendo la visión, Jimena, no es brusco, el tumor no crece rápido, ¿verdad? Y va a ir presionando de a poco, el paciente va a venir, antes de su ceguera, va a venir a decirte que va perdiendo la visión. Pérdida brusca, que yo le dije la vez pasada, quiero nomás que cuando hay algo es brusco, súbito, ¿qué deben pensar? Yo dije la clase pasada, si estaban atentos, dije cuadro brusco, cuadro súbito, de cualquier síntoma neurológico, cuadro súbito es vascular. ¿Y puede ocurrir una isquemia en la retina? Sí. ¿Y si hay un émbolo en la carótida interna y va hacia la arteria que irriga la retina? ¿Puede o no producir una isquemia de la retina? ¿Sí o no, Jimena? Sí puede. Bueno, y ahí está la respuesta. Es una ACV, vamos a decirlo así, es una isquemia de la arteria central de la retina y eso provoca una ceguera monoocular. Si un paciente viene bruscamente y te dice, doctor, estoy desesperado, no veo nada, nada, cero. Piensen en algo vascular. La neuritis, la inflamación, no, suele ser, eso quiero que sepan, es asimétrica, vamos a decir así, no afecta toda la mielina de todo el nervio, afecta parte de la mielina, ¿verdad? Lo mismo van a ver en la médula, no es que a una mielitis transversa así, toda la médula se inflama parcialmente la médula, ¿sí? Lo mismo el nervio. Entonces el paciente ve todavía, viene y te dice, pero no, es igual que el izquierdo, mi derecho. Pero yo con el derecho no distingo los colores, no puedo, veo medio borroso. Y con el izquierdo veo bien, por el derecho ese. Y algo característico, dolor ocular. En fisiopato, o no sé si en fisio también, ustedes vieron inflamación, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la inflamación? Pregunta típica. Dolor, Dolor, rubor, calor, ardor, rubor. disfunción funcional, pérdida de la Bueno, función. Y bueno, eso. Jimena, no vas a ver rubor, no vas a poder ver el nervio porque el nervio está dentro del cráneo, no vas a poder ver el color, ¿verdad? Calor tampoco vas a poder ver si está caliente el nervio óptico. Pero ¿qué vas a tener? ¿Qué dijiste ahí? Dolor. Dolor, Entonces el paciente al mover el ojo te va a decir, me duele cuando muevo mi ojo, cuando miro hacia los costados, doctor. Y si me toco mi ojo, me duele. ¿Sí? Típico. En el isquémico, que yo dije recién, en la isquemia de la arteria central a la retina, la isquemia ahí de la retina no va a dar dolor, porque no hay una inflamación. ¿Se entiende? Eso también es una característica clínica que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando hay inflamación, duele. Entonces el ojo le va a doler al paciente al mover. ¿Y qué otra característica de la neuritis óptica? Bueno, Jimena, vos podés decirme, doctor, yo dudé, vi en la urgencia a un paciente así, no sabía si era algo inflamatorio o era isquémico, entonces, como la isquemia no puede hacer nada, porque ya vino fuera del periodo para hacer algo de trombolítico o lo que sea, le inicié corticoide.
Y vos sabés que mejoró, doctor. Al otro día mejoró totalmente su visión. ¿Qué significa eso? Que el paciente estaba con una neuritis óptica, ¿verdad? La neuritis óptica es inflamatoria, obviamente, por eso te llaman itis, neuritis óptica. Entonces, lo inflamatorio suele mejorar con corticoide. Mielitis es una inflamación de la médula. La mielitis aguda, como dije, es incompleta, no es total en toda la médula. Entonces, de acuerdo a qué zona afecta la médula, van a tener los síntomas. Si es la cervical, los síntomas van a ser de los cuatro miembros, de los brazos, las piernas. El problema, como les dije, sensitivo, motor, urinario, defecatorio, ¿verdad? El paciente va a tener la triada completa, que es sensitivo, motor y autonómico. Em, pero la mayoría de las veces no es completa, como dije, entonces suele afectar más la parte posterior de la médula. Parte posterior de la médula. Anoten eso porque eso es una pregunta. Entonces afecta, los pacientes con esclerosis múltiple suelen tener más síntomas sensitivos, como dice ahí, en los miembros, más que motor, más que debilidad, porque afecta más la zona posterior. Y ustedes se acuerdan que la médula, la zona posterior, es más sensitiva. La zona, el cordón anterior, donde está la parte anterior de la médula, es más motor. Y el cordón lateral también ahí está motor porque tiene la vía corticoespinal. También no digo que no tenga debilidad el paciente, ¿verdad? Pero puede afectar la zona posterior y un poco lateral, por ejemplo. Y ahí dar debilidad. Síndrome del tronco. Hay un síndrome que en semiología siempre hablamos que es el síndrome de la oftalmoplejía internuclear, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros cuando tenemos la mirada hacia la izquierda, nuestros ojos, cuando ustedes miran hacia la izquierda, el nervio que se activa en el ojo izquierdo es el sexto par, el abducen, hace que el ojo se vaya hacia afuera. Pero el nervio del ojo derecho es el tercer par, que inerva el recto medial, ¿verdad? Que lleva el ojo hacia adentro. ¿Quién se encarga de que trabajen en forma conjunta, que puedan trabajar bien? Son los fascículos que están en el tronco, el fascículo longitudinal medial, ¿verdad? Y es que conecta el núcleo del tercer par con el sexto par, del lado contrario, ¿verdad? El tercer par con el sexto par se comunican por ese fascículo longitudinal. El tercer par de izquierdo con el sexto par derecho y viceversa. Ese fascículo longitudinal medial puede sufrir inflamación en el tronco y va a dar, ¿qué problema? Tengo el video enseguida, le voy a mostrar, que es la oftalmoplejía. El paciente tiene unos síntomas típicos ahí en el ojo. Vamos a ver enseguida. Visión doble también, obviamente se afecta el núcleo del tercero, cuarto o sexto par. Vértigo se afecta, es muy común el vértigo de tipo vértigo central, no vértigo periférico de oído, vértigo central. Eso también en semiología nosotros damos clasificación del vértigo en central y periférico. Tienen que saber ustedes diferenciar eso. Los dos sienten que se da toda la vuelta, vómito, ¿verdad? El vértigo se debe a la lesión, ¿verdad? A la inflamación de los, por ejemplo, pedúnculos cerebelosos, ¿verdad? El pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior puede estar afectado y va a tener el paciente vértigo. Y si un cuadro cerebeloso, dimetría y bueno. Trastorno motor, como dije, afecta las puertas posterior y el cordón lateral. Obviamente lesiones cerebrales en la corteza motora, en el nivel frontal, va a tener lesión tipo parecido a una ACV, ¿verdad? Y el cuadro predominantemente semiológico va a ser los reflejos aumentados, como Amiski, bueno, eso es semio. Más raro, sí que en, el paciente puede tener dolor, ¿verdad? Puede venir por dolor neuropático, ¿verdad? Un dolor parecido a una fibromialgia y ser una esclerosis múltiple, sí, pero bueno, hay que tener ahí criterio para, tampoco nos van a pedirle, todo paciente que tenga dolor, van a pedirle ahora resonancia, no, no tiene sentido, van a decir que están ustedes muy perdidos, ¿verdad? Si tengo un paciente con un dolor atípico, aparte te dice que tuvo algún momento
una debilidad con trastorno sensitivo y bueno, algo así, ahí yo le pediría, pero no todo paciente que venga con dolor de espalda, de brazo, le voy a pedir resonancia porque pienso en esclerosis múltiple. No, ¿verdad? Pero sí, tienen que saber que puede venir así. Espasticidad, paciente puede venir ya que con los síntomas ya más crónicos de lesión de la vía corticoespinal y el paciente estar todo con rigidez en las articulaciones. Se llama espasticidad. En pacientes que, estamos hablando ya de pacientes crónicos que no consultaron a su tiempo, comenzaron a tener muchas placas, pueden venir por problemas cognitivos, ¿verdad? Pareció una demencia. Te dice, doctor, yo no sé por qué hace 2 años yo estaba muy bien estudiando, ahora no sé qué me pasa, me olvido muchísimo, no puedo más aprender, estoy lento, ¿verdad? Y ustedes le hacen una resonancia y encuentran lesiones múltiples en el cerebro, asintomáticos fueron, pues tal vez por eso el paciente no se dio cuenta y puede tener deterioro cognitivo. Y bueno, y el paciente que tiene esa progresión de la enfermedad y no se trata, termina con deterioro cognitivo, ¿verdad? No es tan frecuente que termine así como, no es como un Alzheimer, no es que termina con paciente encamado, no conociéndole a los familiares, tanto así no es. Pero son pacientes más lentos, con problemas en la atención, en la velocidad de procesamiento, ¿verdad? Es el deterioro cognitivo, general de tipo leve a moderado. Es difícil que llegue a un estadio tipo demencia, ¿verdad? Yo no vi todavía paciente con esclerosis múltiple que venga con un cuadro de tipo demencia, pero sí puede dar. Fatiga es muy común en los pacientes con esclerosis múltiple. Aquí está otra imagen donde muestra los síntomas que puede, o sea, son varios, ¿eh? Ya le dije, fatiga, trastorno de memoria. Acá van a ver, esta primera imagen muestra un fondo de ojo, el oftalmólogo le dilata la pupila y mira el fondo de la retina. Esta es la retina. Y ustedes ven ahí las venas y las arterias. Y acá ven que en la papila óptica o disco óptico no se ven los bordes como este lado acá. Acá hay unos bordes todos sobrelevados y se ven bordes bien definidos y acá no. Esto es un edema de papila, ¿sí? Te habla de una inflamación del nervio óptico. Hay dos tipos de inflamación del nervio óptico, eso sí quiero que sepan. Este es la inflamación del nervio óptico de tipo anterior, pero a veces no afecta la parte anterior del nervio óptico, solo la parte más de atrás. Y el disco acá puede ser totalmente normal, y eso no descarta la neuritis, ¿sí? Solo le mostré este porque este es lo que se ve en el anterior, pero lo más común es que sea posterior. La inflamación del nervio óptico es detrás del ojo, ahí está inflamado, entonces yo le hago un fondo de ojo, miro la retina y no veo nada raro, veo todo normal. Pero el paciente dice, pero no veo, doctor, no te veo bien ese ojo. Entonces tengo que pensar que detrás del ojo está el nervio óptico, está inflamado, ¿sí? En la resonancia se puede ver así, está hiperseñal o el realce con el gadolíneo, ¿verdad? En este nervio. Acá también se ve el realce con el gadolíneo. Entonces, el síntoma inicial en el 20% de los pacientes con esclerosis múltiple es la neuritis óptica. ¿Está bien? La inflamación del nervio óptico. Bueno, a ver, vean este video, por favor. Vamos a quitarle primero este mi puntero. Quitar el sonido. Miren si hay alguna diferencia. Escucho. Un lado se agranda y el otro se achica. En vez de que se dilate, se Sí. contrae. No, al revés. O sea, se tiene Eso, que, al revés, al revés. en vez que se contraiga, se Se dilata. contrae, se El dilata, sí. derecho. Muy bien, porque lo normal es que se contraiga, ¿verdad? Sí. Acá el ojo izquierdo está normal. El ojo derecho, en vez de que tenga la miosis, la contracción pupilar, anoten eso para que sepan ya y no digan más, contraiga, dilata. Miosis es la contracción pupilar. Miosis. Midriasis es la dilatación de la pupila. La dilatación pupilar se llama midriasis. Y miosis es la contracción de la pupila. Con la luz, la pupila, ¿cuál es la función de la pupila?
Dale, vamos a terminar porque inmediatamente tenemos que terminar. Tengo clase también con lo del quinto. ¿Cuál es la función de la pupila? Permitir el paso de la luz. Muy bien. Entonces, cuando le damos mucha luz, la pupila se va a contraer porque demasiada luz le va a afectar eso al ojo y no va a poder distinguir nada. Entonces, por eso nosotros cuando hay mucha luz, nuestra pupila generalmente está más miótica, ¿verdad? Más chica, más contraída. Y cuando hay oscuridad, está dilatada. Miren a su gato si por ahí dudan, eso, miren ahí, y pónganle la linterna ahí. O hagan ustedes ahí a su hermanito, a quien sea, estén ahí cerca. Con la luz del celular y todo pueden hacer, con la linterna ahí. Bueno, el que se encarga de producir esta respuesta a un estímulo, eso es definición de qué? De reflejo. Dijimos eso en el año pasado. Reflejo es la respuesta generalmente de tipo motora o glandular ante un estímulo, ¿verdad? El estímulo puede ser eh, el estiramiento, un estímulo sensitivo, puede ser un estímulo táctil o puede ser la luz. En este caso, la luz al ingresar en la retina, el nervio óptico recibe a través de sus conos, bastones, ¿verdad? Sus fotorreceptores reciben la información luminosa y llevan la información hasta el tronco y hasta la zona occipital. Y yo voy a decir, ¿por qué hasta el tronco? Porque en el tronco se comunica con el tercer par. ¿Para qué? Porque el tercer par es el que se encarga a través de sus fibras parasimpáticas, a través de su núcleo de Edinger-Westphal. El nervio tercer par tiene fibras parasimpáticas que se encarga de la miosis, de producir la contracción de las fibras musculares circulares que están acá en la pupila. Que hay unas fibras musculares, ¿sí? Que dependen de tercer par y de las fibras parasimpáticas del tercer par. Entonces, cuando hay una respuesta tipo refleja, dijimos que tiene que haber una aferencia y una eferencia. La aferencia de este reflejo es el segundo par, el nervio óptico, ¿verdad? La eferencia es el tercer par a través de su fibra parasimpática que provocan la miosis. ¿Y qué pasa acá? Miren otra video. ¿Cuál es el problema? ¿La aferencia o la eferencia en el ojo derecho? Ya saben que el ojo derecho es el problema. Dale, alguien. La diferencia no es. ¿Por qué decís eso, Jimena? Se casca la banana de mi pregunta, pero mira, había algo ahí que Y tenías que porque ver. Ay, se tiene que contraer y no se está contrayendo y el tercer par tendría que funcionar ahí, creo. Y no bueno, está esa es la funcionando. cáscara de banana. Esa es la cáscara de banana. ¿Por qué? Cierto, el tercer par también puede ser el problemático cuando la pupila no se contrae. Como dijo recién Jimena, el tercer par tenía que ser el encargado de, por su fibra parasimpática, producir la contracción pupilar. ¿Qué pasa acá? Miren cuando el video otra vez, cuando se estimula este ojo izquierdo, cuando le ponen la luz sobre el ojo izquierdo, ¿qué pasa con su pupila derecha? Ese es otro reflejo porque los ojos trabajan en conjunto. El primer reflejo, ese que es el reflejo pupilar, ¿verdad? El que es el que entra luz y el tercer par provoca la contracción, se llama reflejo fotomotor. Pero el reflejo, escuchen, el reflejo que se ve en el otro ojo cuando se estimula un ojo de un lado y el reflejo repercute en el otro ojo se llama reflejo consensuado. Ese determina, Jimena, si el problema es tercero o segundo par. ¿Está bien? Y ahora mira otra vez. ¿Qué pasó ahí? Se Cuando contrae del se, otro. se contrae, entonces el tercero funciona, Jimena. ¿Entendés? Va. El tercero, ¿por qué? Cuando yo le estimulo al segundo par, del que lleva la información aferente, dijimos, es el nervio óptico. Del ojo izquierdo estoy diciendo, ese no tiene los problemas.
ese le estimula al tercero del mismo lado, pero también le estimula al tercero del otro lado, ¿sí? Por eso cuando te estimulan un ojo, hacerle eso a tu hermano ahí, hacerle Jimena, estimularle el ojo derecho y vas a ver que el ojo derecho la pupila se va a contraer, pero mira su ojo izquierdo y también se va a contraer. Cuando le estimulas un lado nomás, también el otro lado se contrae. Ese reflejo consensuado es un reflejo normal. Y cuando yo le estimulo el ojo sano y veo que el ojo enfermo, en teoría, se contrae, quiere decir el problema no es el tercer par, es el segundo par. Acá el problema del ojo derecho, de este ojo derecho, es la aferencia. Entonces, si yo le estimulo al ojo, esperen un ratito, me llaman ahora, un ratito. El, Cuando le estimulamos al ojo enfermo, vamos a decirlo así, si el problema era el tercer par, Jimena, imagínate, pasa la información aferente porque el segundo sí funciona. Imaginemos que funciona. ¿Qué va a pasar con el ojo izquierdo? Se va a contraer. Y van a ver que cuando se estimula este ojo, otro ojo no se contrae. Quiere decir que la información acá, el problema es que no pasa de aquí hacia atrás. El problema es aferente, es el nervio óptico. Esto es lo que se le llama defecto pupilar aferente. Problema del nervio óptico, el problema acá. ¿Sí? Derecho. Entonces, así nosotros evaluamos en semiología si el problema es segundo o tercero, porque como vos dijiste, un paciente con una midriasis puede ser lo que vos dijiste, tercer par, puede ser, tranquilamente. Pero como yo sé que el tercero o el segundo, haciéndole los reflejos fotomotor y consensuado. Dicho esto, mucha información espectacular acá. No puede ser si usted esto con esto no aprendieron, ya no sé qué va a hacer más. Vamos a terminar la próxima clase porque tengo que dar clase ahora en el quinto también, ya me he llamado. ¿Está bien? Hasta aquí llegamos y vamos a la próxima a hablar un poco más de la mielitis